Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Hermanos, la iglesia enseña que al final del tiempo, cuando Cristo regrese en su gloria, Él tomará lugar un juicio final y universal. Y toda persona que ha existido va a estar allí. Cada uno de nosotros va a estar ahí, aunque quieras o no quieras. Dicho esto, vamos juntos al Evangelio de hoy, de acuerdo a San Mateo capítulo 25, donde Jesús nos habla del juicio final y universal. Jesús dice en Mateo 25, 31, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su, ¿qué dice? Su trono de gloria. Hermanos, hoy es el domingo, el último domingo del año litúrgico, y el siguiente domingo comienza ya el tiempo de Adviento en preparación para la Navidad, y la iglesia nos pide terminar este año litúrgico proclamando solemnemente que Jesús está sentado sobre su trono de gloria como Rey del universo y del cielo, que Jesús es la instancia suprema que juzgará a la historia y a los hombres. Y luego el versículo 32 dice así: entonces serán congregados ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. A ver, vamos a detenernos. Ahí está Jesús, aquí en el tabernáculo, aquí en medio de la iglesia. Ahora imagínense que estamos ahorita en el juicio final. Y imagínate que todos nosotros representamos las naciones congregadas ante Jesús. Y todos a su derecha son las ovejas sentados en aquel lado de la iglesia. Y mira, del centro para allá, las ovejas. Y todos a su izquierda, en este lado de la iglesia, aquí para acá, son los cabritos. Y de acuerdo al Evangelio, todas las ovejas se van a ir ¿a dónde? Al cielo. Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes. Y todos los cabritos aquí, mira, de aquí para acá, se van a ir ¿para dónde? Al infierno. Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Van a estar juntos allá con el diablo. ¿Qué se me hace que la siguiente vez todos se van a querer sentar allá? Pero la pregunta es, en los ojos de Dios, ¿eres oveja o eres cabrito? Vamos a ver la diferencia, ¿ok? Mira, los cabritos representan a todas las personas malvadas que solo piensan en ellos mismos. Por ejemplo, en el versículo 44, los cabritos le respondieron a Jesús: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Fíjate, nota, ¿cuál fue la primera palabra que los cabritos le dijeron a Jesús? Dice, Señor. O sea, no es suficiente llamar a Jesús Señor con nuestros labios. Hay que creerlo con nuestro corazón y vivirlo con nuestra vida. A ver, ¿qué tipo de sonido hace un cabrito? Aquellos que son del rancho o de algún ejido por allá. Los cabritos le hacen, mira, más o menos así. Así, mira, pero es que hay personas que solo reconocen a Jesús con sus labios. Y mira, sí, Jesús es mi rey para que Él me haga rico y famoso. O es para que Él me dé todo lo que yo quiera. Para los cabritos puro, dame. A ver, le pueden hacer, a ver, los de la izquierda repitan cómo le hacen los cabritos. Dame. No, cabritos. Pero Jesús, si hubiéramos sabido
que eras tú. Si tú te hubiéramos ayudado, es que pensábamos que era cualquier otra persona, no importante. Pero hermanos, para Jesús toda persona es importante. Pero hay personas que sí están dispuestos a ayudar a otros, pero solo lo hacen para recibir algo a cambio. Eso no es generosidad, eso es como un egoísmo disfrazado. O sea, el cabrito era una persona egoísta. Ahora, las ovejas son diferentes a los cabritos. Las ovejas representan a toda persona dócil que se dan de sí mismos sin quejarse y sin buscar una ganancia. Las ovejas ni sabían que estaban amando o sirviendo a Cristo en los necesitados. O sea, las ovejas aman con un amor desinteresado. Y Jesús nos da 6 áreas en las cuales Él se identifica con la gente. Las 6 áreas donde las ovejas encuentran a Jesús son: número 1, dándole comida a los hambrientos. Pero los hambrientos no solo por comida, pero por conocimiento, compasión y amor. 2, dándole bebida a los sedientos. Pero sedientos no solo de agua, pero también de justicia, de paz y de comprensión. 3, hospedando al forastero. O sea, hospedando no solo al inmigrante, pero al que ha perdido su camino, o quizá ha perdido su propósito en la vida, al que se ha alejado de las raíces de la fe. 4, vistiendo al desnudo, pero no solo de ropa, pero vistiendo a los que han perdido su dignidad por la pobreza extrema, o el abuso sexual, o la violación, o la prostitución. 5, cuidar al enfermo, o sea, enfermo no solo en su cuerpo, pero enfermo en su alma, enfermo en su mente, enfermo por el pecado. Y número 6, la última, es yendo a ver al encarcelado, no solo en una celda, pero encarcelados en la depresión, o en el materialismo, o en la adicción al alcohol o a la droga. Y si incluimos el enterrar a los muertos, esta lista es conocida como las obras de misericordia corporales. Y Jesús dice: cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Fíjate, lo que me impresiona es que Jesús se identifica con sus hermanos, o sea, con nosotros. O sea, si alguien te lastima a ti, ¿sabes qué dice Jesús? Conmigo lo hicieron. Y este es un punto bien importante. No es los pecadores contra los santos, los encarcelados contra los libres, los evangelizados contra los paganos. No es nosotros contra ellos, no. Al contrario, Jesús nos enseña que nosotros somos ellos, que nos identifiquemos con ellos. En otras palabras, aprende a identificarte con la persona necesitada. Si le faltan respeto a una persona, por favor repite: conmigo lo hicieron. Conmigo lo hicieron. Si le dan de comer al hambriento, repite: conmigo lo hicieron. Si le dan hospedaje al forastero, repite: conmigo lo hicieron. Si aquel hombre maltrata a su esposa, repite: conmigo lo hicieron. Si a mis vecinos le robaron su casa, repite: conmigo lo hicieron. O sea, aprende a identificarte con tu hermano. Cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Pregunta: al final del tiempo, ¿nosotros vamos a ser juzgados sobre nuestro conocimiento, sí o no? No. ¿Nuestra fama, sí o no? Tampoco. ¿Nuestro dinero, sí o no? Tampoco. ¿Nuestro amor, sí o no? De acuerdo al Evangelio, sí. Sí. Al final de todos vamos a ser juzgados en cómo vivimos nuestra fe con amor. Fíjate, al final Jesús no te va a preguntar el tipo de coche que tenías. Él te va a preguntar si ayudaste a la persona que no tenía licencia de manejar o transportación.
Al final Jesús no te va a preguntar cuántos metros cuadrados era tu casa, pero si le diste hospedaje cuando Él te visitó. No te va a preguntar cuánta ropa tenías en el closet y qué tan cara era, pero si lo vestiste cuando estaba desnudo. Jesús no te va a preguntar tu salario, pero qué hiciste con tu salario para ayudar al pobre y a la misión de la iglesia. Jesús no te va a preguntar en qué vecindario vivías, pero sí cómo trataste a tus vecinos. No va a preguntar el color de tu piel, pero sí el contenido de tu carácter. En otras palabras, nosotros vamos a ser juzgados de cómo vivimos nuestra fe con amor. O sea, las ovejas son aquellas personas que sin esperar nada en recompensa sirvieron simplemente. Vivieron su fe con amor. Pero aquí está quizá la pregunta más importante de hoy. ¿Es Jesucristo realmente Rey de tu vida? ¿Sí o no? Normalmente un rey se hace presente en su reino de varias formas. Les voy a presentar 4 maneras. Primero, un rey se hace presente en los símbolos de rey. Por ejemplo, su bandera o su imagen en una moneda. Con Jesús, su gran símbolo es el crucifijo, que nos recuerda de su reino, que se hace presente por el amor dispuesto a sacrificarse. Cuando tú usas o tienes en tu casa, oficina, un crucifijo o alguna otra señal, símbolo de Jesucristo, entonces esa es una señal que Jesús es tu rey. Sin embargo, Jesús no solo quiere ser un adorno o una decoración en tu vida. Jesús quiere ser el Señor y el Rey de tu vida. Un cristiano es alguien que reconoce y obedece la autoridad de Jesús. Por eso la segunda manera que un rey comunica su presencia lo hace a través de decretos leídos públicamente. Por eso cuando tú lees, obedeces la palabra de Dios, que los catecúmenos van a recibir hoy, estás manifestando que Jesús es tu rey. O sea, aceptar a Jesús como tu rey implica aceptar a Jesús como tu única norma y modelo de vida, y escuchas y obedeces sus decretos. Una tercera manera que un rey se hace presente en su reino es a través de embajadores. Cuando tú actúas como un embajador de Jesús, compartiendo su amor y mensaje, esa es señal de que Jesús también es su rey. Y cuando tú recibes los embajadores de Jesús con honor y respeto, los recibes a Él. La cuarta manera, y quizá la manera más importante que un rey se hace presente a su pueblo, es cuando el rey hace una invitación a su castillo. Y el tener el gran honor de estar en la presencia del rey en su castillo. Hermanos, Jesús en la Eucaristía es equivalente a esta forma de su presencia. La iglesia es su castillo. Y aquellos que quieren estar en la presencia de su rey, como estos catecúmenos, vienen a adorarlo y a recibirlo en la Eucaristía, en su castillo. Si tú vienes a misa y lo visitas en el Santísimo, eso señala que Jesús es tu rey y tú tienes el gran honor de ser invitado a su castillo y que perteneces a su reino de perfecto amor. Pregunta, hermanos, ¿quién sabe cuándo comenzó la solemnidad de Cristo Rey? ¿Alguien? Vamos a aprender, ¿ok? Esta solemnidad fue promulgada por primera vez por el Papa Pío XI en el año 1925, pongan atención al año, y fue en respuesta a lo que estaba pasando en México. ¿Qué estaba pasando en México en 1925? ¿Se acuerdan su historia? El general Elías Calles, motivado por una ideología masónica, estaba persiguiendo a la iglesia con el propósito de exterminar a la iglesia católica. Algo que no se ha podido hacer, nunca se va a poder hacer, Jesús prometió. Y para el año 1926, todas las iglesias católicas de México estaban cerradas
y era ilegal celebrar los sacramentos, y muchos sacerdotes habían sido arrestados o asesinados, y el seminario de México ahora estaba en Nuevo México en esos años, acá en Estados Unidos. Y fue entonces cuando comenzó la guerra de los cristeros entre el año 1926 y el 28, entre las milicias de los laicos católicos y el gobierno corrupto de Elías Calles. A ver, levante la mano si alguien es o conoce a alguien que es familiar de alguno de los cristeros. ¿Alguien conoce a alguien? Yo sí. Quizá algunos de ustedes vieron la película For Greater Glory sobre la guerra de los cristeros. Se la recomiendo, muy buena. Y fue durante este tiempo que el Papa Pío XI instituyó la solemnidad de Cristo Rey, y lo hizo en una carta encíclica que dice así: si los fieles todos comprenden que deben militar con infatigable esfuerzo bajo la bandera de Cristo Rey, en verdad, cuanto más se oprime con indigno silencio el nombre amadísimo de nuestro Redentor en las reuniones internacionales y en los parlamentos, tanto más alto hay que gritarlo, y con mayor publicidad hay que afirmar los derechos de su realidad, dignidad y potestad. ¡Qué lindo! O sea, el Papa nos recuerda que cuando una persona, organización o nación oprime el nombre del Señor, debemos de gritarlo aún más fuerte, dice. Y el Papa es el embajador de Jesucristo. Y fue durante este tiempo que un sacerdote jesuita, muchos mártires, pero un sacerdote jesuita llamado Miguel Agustín Pro, fue arrestado en la Ciudad de México. Fue acusado falsamente con el atentado sobre el futuro presidente Álvaro Obregón. Y aunque hubo pruebas para confirmar su inocencia, pero porque querían hacerle un ejemplo, ordenaron su ejecución inmediata el 23 de noviembre del 1927. Era inocente del crimen, pero era culpable solo de ser una cosa: un sacerdote católico. Mientras lo llevaban a su ejecución, perdonó al carcelero y al pelotón de ejecución, y como su último deseo pidió permiso de orar, y luego, negando que lo vendaran los ojos, entregó su vida consagrada a Dios, y extendiendo sus brazos en forma de cruz, así, y con una voz firme proclamó: ¡Viva Cristo Rey! Y dispararon y murió. Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes. El Papa San Juan Pablo II lo beatificó el 25 de septiembre de 1998. Hermano, yo te invito a que proclames en voz alta y con orgullo que Jesús es tu Rey. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere donquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Viva!